Hola, hola mis curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. A solo 20 kilómetros de Creta, en la pintoresca bahía de Mirabello, se encuentra la pequeña isla de Spinalonga, que ahora es una atracción turística extremadamente popular. Este terreno rocoso tiene una historia rica pero aterradora, llena de sufrimiento y lágrimas. Fue aquí donde existió la última colonia de leprosos de Europa, aparentemente agradable para ser un paraíso para los enfermos, pero de hecho resultó ser un infierno para ellos. Algunos historiadores han llamado a Spinalonga un campo de concentración y la isla de los muertos vivientes. ¿Pero qué sucedió exactamente hace muchos años? ¿Cómo se trataba sin piedad a los leprosos? ¿Por qué fueron condenados a una muerte lenta en agonía lejos de sus familias? ¿Qué tenía que pasar para que terminara este horror? Quédate con nosotros hasta el final y conoce uno de los rincones más oscuros del mapa del viejo continente. Y si estás en este canal por primera vez, no olvides suscribirte, hacer clic en las notificaciones y por supuesto no olvides de dejarme tu pulgar hacia arriba. Spinalonga solía ser parte de Creta, pero un gran terremoto la alejó de la isla griega más grande. En el siglo XVI se construyó una fortaleza en un pequeño terreno creado de esta manera y fue apodado Invencible por alguna razón. Cuando las tropas turcas conquistaron Creta en 1669, las tropas griegas de Spinalonga resistieron con éxito a los invasores durante las siguientes décadas. Y no fue hasta 1715 que la isla fue atacada, y en 1903 formó parte del Imperio Otomano. Los griegos finalmente lograron recuperarlo, pero dejó de cumplir su función militar. Las autoridades de Creta decidieron que debido a su ubicación sería perfecto como un leprosario, un asentamiento aislado para los leprosos. Fue el último campamento de este tipo establecido en Europa, y durante más de 50 años de funcionamiento se convirtió en un lugar para miles de pacientes. Se suponía que era un lugar tranquilo donde se trataría a los infectados. El personal médico calificado velaría por su destino e incluso la oportunidad de crear una comunidad real de personas afectadas por la lepra. Sin embargo, pronto resultó que Spinalonga no era más que una prisión de la que no había escapatoria. Pero volvamos a Spinalonga. Desde el momento en el que se abrió la colonia en 1903, había varios cientos de personas en un área pequeña. Eran tiempos en los que no había una cura para la lepra y los enfermos eran perseguidos y expulsados del margen social. Se desconocía la causa de la infección e incluso se creía que la enfermedad no era más que el castigo bíblico por los pecados. Tales creencias nacieron ya en la Edad Media, cuando los leprosos perdieron casi todos sus derechos. Fueron llamados muertos vivientes, obligados a dejar a sus familias y usar trapos para cubrir sus cuerpos, para esconder los signos visibles de la enfermedad. Un síntoma característico de la enfermedad fueron las úlceras que cicatrizan con dificultad, la deformación de miembros y rasgos faciales, así como ceguera. Hoy en día se sabe que la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es causada por una infección bacteriana, a saber, los bacilos de la lepra que atacan los nervios, el tracto respiratorio, la piel y los ojos. La infección ocurre con mayor frecuencia a través de gotitas, y la infección se expone principalmente a personas con un sistema inmunológico muy débil y a quienes viven en áreas donde no hay acceso al agua limpia o ayuda médica, lo que causa que la enfermedad se propague rápidamente. Incluso a mediados de la década de 1980, la lepra sufría hasta 12 millones de personas al año en todo el mundo. Y hoy en día las infecciones son mucho menos comunes, gracias a los medicamentos y tratamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, antes de que se conociera más acerca de las causas de la enfermedad y se descubrieran las curas para la lepra, la enfermedad estaba muy disgustada y temida. Los enfermeros fueron aislados en las afueras de los pueblos y aldeas, colocados en leprosarios como en Spinalonga. Los enfermos fueron enviados a la isla para dejar este mundo en agonía. Fueron traídos esposados como prisioneros y escoltados por la policía de Creta. Además, también se envió a personas con enfermedades menores, como la psoriasis, porque los médicos de esa época les diagnosticaron erróneamente con lepra. Los enfermos tenían condiciones inhumanas en la isla. Las pendientes pronunciadas y las numerosas escaleras hacían imposible que las personas con extremidades deformaran se pudieran mover.
Por esta razón, la mayoría de ellos no pudieron llegar a espaciosas casas ubicadas en las profundidades de Spinalonga y por lo tanto se apiñaron en pequeños edificios más cercanos a la costa. La isla tenía luz e incluso agua corriente. Su única fuente eran cisternas viejas y sucias llenas de gérmenes. La colonia carecía de medicamentos básicos, analgésicos o desinfectantes. Además, no había médicos que, en teoría, se suponía que vivirían en Spinalonga, pero en la práctica venían en barcos desde el continente para visitar ocasionalmente a los enfermos. Los proveedores de alimentos y bienes decidieron viajar a la colonia solo por una tarifa alta, de lo contrario nadie arriesgaría su salud. Incluso las familias de los infectados rara vez venían de visita, debido a las aterradoras historias que circulaban sobre la isla. Por lo tanto, los únicos habitantes sanos eran los guardias, y como solían ser reclutados entre presos y exdelincuentes, hubo más de una persecución y abuso de los enfermos. Esto contribuyó finalmente a la rebelión de los habitantes, gracias a la cual las autoridades de la leprosería destituyeron a los brutales guardias. Con el tiempo empezaron a llegar al campo aún más enfermos de diversas partes de Grecia, porque entre ellos había, entre otros, gente educada y rica de Atenas. La isla estaba cambiando lentamente. Se combatió la posibilidad de abrir tiendas y cafés, se mejoraron las condiciones en las casas residenciales e incluso se construyeron los primeros templos. El primer hospital básico con personal se estableció en 1937, más de 30 años después de que se estableciera la colonia. Con el tiempo, los habitantes crearon su propia comunidad, cuyos miembros incluso se casaron. Pero una de las prácticas más dramáticas fue quitarles sus hijos en cuanto resultó que nacieron sanos. Los periodistas que llegaron a la isla descubrieron rápidamente que sus habitantes, a pesar de las comodidades introducidas, todavía solo podían contar con un poco de normalidad. Muchos pacientes aún no tenían acceso a la atención médica. No había escasez de negligencia y los muertos eran enterrados en tumbas sin nombre. La comida escaseaba y las cosechas eran difíciles de conseguir en los suelos arenosos. Spinalonga también pasó por un periodo trágico de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los alemanes que ocupaban Creta no se atrevieron a entrar a su territorio por temor a la plaga, los habitantes pagaron ese tiempo con hambre. Se suspendieron todos los partos, escaseaba el agua y los médicos no llegaban a los enfermos durante meses. Los ocupantes custodiaban las costas de la isla desde la distancia y disparaban a cualquiera que se atreviera a huir de Spinalonga, con la esperanza de que esto los salvaran de la iniciación. Cuando terminó la guerra, se descubrió la primera cura para la lepra en América, pero desafortunadamente no fue una garantía dejar Spinalonga. Las autoridades no sabían qué hacer con los convalecientes e incluso algunos de los propios habitantes se negaron a salir de la isla por temor a que nunca fueran aceptados en la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, el lugar se vació cada vez más. Es posible que los menos afectados se hayan trasladado a Creta, y los leprosos en muy malas condiciones, con deformidades corporales y ceguera, fueron ingresados en el hospital griego de Agia Barbara. La colonia de leprosos en Spinalonga finalmente cerró en 1957. Nadie ha vivido en la isla desde entonces y ahora es una atracción turística extremadamente popular en esa parte del mundo. Las historias sobre el campamento se volvieron inspiración para escribir una novela titulada La Isla, de Victoria Hislop, y el rodaje del documental Last Words, de Werner Herzog. Además, solo unas pocas fuentes históricas conservadas cuentan la historia de sufrimiento de Spinalonga, la isla de los leprosos maldita, de la que era imposible salir con vida. ¿Te gustaría ver este lugar abandonado? ¿Conoces algunas otras atracciones turísticas que tengan una historia igualmente triste e increíble? Escríbeme debajo de este video. No te olvides de suscribirte y, por supuesto, compartir y ayudarme a llegar a 50,000 curiosos. Así que hasta la próxima.